Los crímenes de Charles Starkweather y Caril Ann Fugate. Charles Raymond Starkweather nació en Lincoln, Nebraska, el 24 de noviembre de 1938. Era el tercero de los 8 hijos de Guy y Ellen Starkweather, un humilde pero respetable matrimonio. Guy era carpintero, aunque pasaba largas temporadas desempleado a causa de su artritis, y Ellen trabajaba como camarera para ayudar a la economía familiar. Su paso por el colegio no fue agradable para Charles, sus compañeros se burlaban de él por su cabello pelirrojo, sus piernas arqueadas y sus dificultades para hablar correctamente. Esas burlas le hicieron acumular mucha rabia en su interior, que descargaba peleándose frecuentemente con otros niños. Sus escasos amigos recordarían más tarde ese peculiar carácter suyo de doble cara, afectuoso y generoso con sus amigos, pero irascible y violento cuando se sentía ofendido o desafiado. Se aficionó al ejercicio físico, convirtiéndose en un adolescente de notable fuerza física, pese a su baja estatura, apenas 1,50 m. Charles tuvo siempre notas muy bajas, pese a que su inteligencia era superior a la media. No fue hasta que tuvo 15 años que le diagnosticaron una acusada miopía. Sin embargo, a él no le importaba. No tenía demasiado interés por los estudios. Le gustaban los automóviles y las armas, era un buen cazador, pese a su corta visión. Además, le gustaban los cómics y las películas policíacas, a menudo soñaba con convertirse en un criminal famoso. Y en 1956 conoció a Caril Fugate. Caril Ann Fugate, nacida en 1943, vivía en Lincoln con su madre, Belda, su padrastro, Marion Bartlett, su hermana mayor, Barbara Fugate, y su hermanastra Betty Jan Bartlett. Ella y Charles Starkweather se conocieron por casualidad. Barbara Fugate había empezado a salir con Bobby Von Bush, uno de los pocos amigos de Charles, y que solía acogerlo en su casa cuando Charles discutía con sus padres. Caril y Charles se sintieron atraídos de inmediato. Él no tenía éxito con las chicas, pero a Caril le gustaban sus aires de duro y rebelde. Y a Charles le gustaba que alguien mostrara interés y afecto por él. Cuando supo que Caril había quedado con otro chico, lo buscó y lo amenazó de muerte para que se apartara de ella. Después de eso comenzaron a salir juntos, a pesar de que los padres de ella creían que Charles era demasiado mayor. Caril tenía 13 años y Charles 18, y los padres de él creían que ella no era la chica adecuada para su hijo. Pero ellos siguieron viéndose. Charles dejó el instituto en el último curso y buscó trabajo como mozo en un almacén de periódicos de la Western Union. Era un trabajo aburrido y mal pagado, y sus compañeros no tenían una buena opinión de él, lo consideraban un idiota y un vago, pero el almacén estaba solo a unas manzanas del colegio de Caril, por lo que por las tardes Charles podía ir a esperarla a la salida y pasar el rato con ella. Iban al cine, daban paseos en coche, salían a cazar. A él le gustaba mucho pasear por espacios abiertos. Charles enseñó a Caril a conducir con el coche de su padre, pese a que se lo habían prohibido. En el verano de 1957 Caril tuvo un pequeño accidente, lo que provocó una gran discusión en casa de los Starkweather que terminó cuando Guy echó a su hijo de casa. Charles vivió un tiempo con Barbara y Bobby, que acababan de casarse, y luego alquiló una habitación propia. También dejó el almacén y comenzó a trabajar recogiendo basura con su hermano Rodney. Pronto empezó a tener problemas económicos, pagaba el alquiler de su habitación, el mantenimiento de su coche y gastaba bastante dinero en regalos y citas con Caril. En más de una ocasión se retrasó en el pago del alquiler y tuvo que dormir en su coche. Y cada vez se convencía más de que la manera más rápida y sencilla de conseguir dinero era convertirse en un criminal. Bobby empezó a fantasear con la idea de atracar un banco, pero se lo pensó mejor y decidió comenzar su carrera como criminal con un objetivo más sencillo. El empujón definitivo lo tuvo el 30 de noviembre de 1957, cuando paró a repostar en la estación de servicio Crest, al norte de Lincoln, y el dependiente se negó a venderle a crédito un muñeco de peluche que quería regalar a Caril. Furioso, Charles decidió que iba a robar la gasolinera. Durante esa noche, estuvo conduciendo por las proximidades, e incluso paró en un par de ocasiones a comprar cigarrillos y chicles, para asegurarse de que el dependiente, Robert Calvert, de 21 años, licenciado hacía poco de la Marina, casado hacía menos de un año y que esperaba su primera hija, estaba solo. Luego, a eso de las 3 de la mañana, Charles, con la cara cubierta y armado con una escopeta que había robado a Sonny, el primo de Bobby Von Bush,
entró en la estación de servicio y obligó a Albert a abrirle la caja registradora, consiguiendo un botín de unos $100, aunque no pudo abrir la caja fuerte, ya que Albert no conocía la combinación. Luego obligó al dependiente a entrar en su coche y le hizo conducir hasta un remoto paraje de Lincoln en el que las parejas jóvenes solían citarse. Allí, según Charles confesaría más tarde, Albert trató de arrebatarle la escopeta, forcejearon, el arma se disparó e hirió a Albert, a quien luego Starkweather remató de un disparo en la cabeza. Charles le confesó a Caril el atraco, aunque no le dijo que él había matado a Albert, sino que había sido un cómplice, pero ella no le creyó. Se deshizo de la escopeta tirándola a un río, aunque unos días después la recuperó, la limpió y la dejó de nuevo en casa de Sunny, quien no la había echado en falta. Charles no llegó a ser interrogado por la policía, pese a que los empleados de la estación de servicio mencionaron su nombre como sospechoso y gastaba más dinero que de costumbre, pagó lo que debía de su alquiler, pintó su coche y se compró ropa, y la investigación acabó cerrándose sin resultados. El 19 de enero de 1958, Charles tuvo una gran discusión con el matrimonio Bartlett. Caril había engordado últimamente y su familia temía que Charles la hubiera dejado embarazada, así que le exigieron que dejaran de verse. 2 días después, el 21, Charles volvió a casa de los Bartlett. Había quedado con Marion la semana anterior para ir a cazar liebres y creyó que sería una buena ocasión para hacer las paces con ellos. Sobre lo que pasó en esa casa todavía hay dudas, y las versiones que dieron Charles y Caril difieren notablemente. Pero parece ser que los Bartlett volvieron a discutir con él y a decirle que se fuera, y Velda Bartlett llegó a abofetear a Charles y este se fue de la casa tan precipitadamente que olvidó el rifle que había llevado para ir de caza, que le había prestado su hermano Rodney. Más tarde volvió a por el rifle, de nuevo comenzó una discusión, Velda volvió a abofetearlo, él le devolvió el bofetón, Marion se abalanzó sobre él y Charles cogió su rifle, lo cargó y disparó contra el matrimonio, matándolos. Más tarde declararía haber actuado en defensa propia ya que Marion trataba de golpearlo con un martillo y Velda esgrimía un cuchillo de cocina. Acto seguido, se dirigió hacia la pequeña Betty Jan, de solo 2 años, y la apuñaló hasta matarla. Luego envolvió los cuerpos en mantas, los ocultó en el patio trasero de la casa y limpió la sangre lo mejor que pudo. ¿Hasta qué punto participó Caril Fugate en el asesinato de su familia sigue siendo un tema abierto a discusiones? En sus respectivos juicios, ella y Charles darían versiones opuestas. Lo que sí es cierto es que durante los 6 días siguientes ambos convivieron en la casa de los Bartlett. Charles describiría luego aquellos días como la mejor semana de su vida. Ambos estaban solos, sin depender de otros ni tener que obedecer a nadie. Cuidaban de los animales domésticos, veían la televisión, jugaban a las cartas y hacían el amor. Charles salía de vez en cuando, a comprar comida o hacer algún recado, como dejar el rifle de su hermano en casa de un amigo. Para mantener a la gente alejada, cuando alguien llamaba a la puerta Caril le decía que toda la familia estaba enferma con una fortísima gripe y estaban en cuarentena. También llamaron al trabajo de Marion, vigilante nocturno en una empresa de transportes, diciendo que estaba enfermo y no iría a trabajar en unos días. El sábado día 25 Bob y Barbara Von Bush fueron con su hijo pequeño a visitar a la madre de ella, pero Caril no les dejó pasar con la excusa de la gripe. Algo en su comportamiento inquietó a Barbara y se marchó. Poco después Bob regresó acompañado de Rodney Starkweather, y Caril les contó la misma historia. Como seguían desconfiando, avisaron a la policía y un coche patrulla acudió a la casa, pero Caril logró convencerlos de que nada anormal pasaba. Al día siguiente, fue la hermana de Charles, la Beta, la que fue a la casa. Como no se creyó la historia de la gripe, Caril le dijo que Charles estaba en la casa planeando un atraco a un banco con un socio. El lunes 27 por la mañana la madre de Velda Bartlett, Pansy Street, fue a ver a su hija. Caril le contó la misma historia que a los demás, pero Pansy no creyó a su nieta y acudió a la policía. Justo en ese momento, Guy Starkweather llamaba por teléfono a los agentes para contarles lo que le había dicho su hija. La policía acompañó a la señora Street a casa de los Bartlett. Nadie contestó a sus llamadas, así que echaron la puerta abajo. La casa estaba vacía y no encontraron nada que les hiciera sospechar, así que acompañaron a la señora Street a su casa y no se preocuparon más. Esa tarde, Bob Van Bush y Rodney Starkweather volvieron a la casa y hallaron los cadáveres de la familia, ocultos en un gallinero que ya no se usaba. De inmediato, la policía dio orden de busca y captura para los fugitivos.
La pareja se había asustado con la visita de la abuela de Caril. Sabiendo que iban a ser descubiertos, decidieron huir. Se llevaron algo de ropa y dinero, y la escopeta y el revólver del calibre 32 propiedad de Marion Bartlett. Se subieron al coche de Charles y se dirigieron a Bennett, a unos 20 kilómetros al sureste de Lincoln. Era un lugar que Charles conocía bien, había ido muchas veces de caza con su padre. Charles puso rumbo a la granja de August Meyer, un conocido de la familia Starkweather, un hombre ya anciano que vivía solo en una granja aislada y en cuyas tierras había cazado en numerosas ocasiones. Pero, camino de la granja, el Ford de Charles se atascó en el barro, lo que los obligó a continuar a pie. En la granja, Charles mató a Meyer de un disparo, y luego junto a Caril registraron la casa, de la que se llevaron dinero, ropa, comida y un rifle del calibre 22. Volvieron a su coche, lograron sacarlo del barro, fueron a la ciudad a comprar municiones y luego Charles decidió volver para pasar la noche en la granja. Pero, una vez más, su coche se atascó en el barro. Estaba anocheciendo y decidieron continuar a pie por la carretera principal. Poco después, un automóvil se paraba a recogerlos. Dentro iban dos jóvenes de la localidad, Robert Jensen, de 17 años e hijo del dueño de un almacén, y su novia, Carol King, de 16. Ambos pagarían caro su altruismo. A punta de pistola, Charles los obligó a dirigirse hacia un antiguo refugio para tornados abandonado, situado camino de la granja de Meyer. Una vez allí, los obligó a entrar en el refugio y los mató a los dos. El cuerpo de Jensen presentaba varios disparos en la cabeza, King tenía un disparo en la espalda y varias puñaladas en el vientre, efectuadas con un cuchillo estrecho y de doble filo que nunca se encontró, y estaba desnuda de cintura para abajo, lo que hizo sospechar que Starkweather había abusado de ella, aunque él lo negaría. Tras dejar los cadáveres en el refugio, huyeron en el coche de Jensen y volvieron a Lincoln. Charles quería saber si ya habían descubierto los cuerpos, y al ver la casa de los Bartlett llena de policías supo que así era. Decidió alejarse de allí y marcharse al estado de Washington, donde vivía su hermano Leonard, creyendo que con él estarían a salvo. Pero poco después cambió de opinión y decidió volver a la ciudad y durmieron en el coche. A la mañana siguiente, Charles había ideado otro plan. Entrarían en alguna de las casas del barrio rico de Lincoln, descansarían ocultos en ella, robarían el dinero que pudieran y un coche, y huirían por la noche. La casa elegida pertenecía a Chester Laward Ward, un poderoso y acomodado industrial. Ward no estaba en casa, pero sí su esposa, Clara, de 46 años, y su doncella, Lillian Fenkal, de 51 y sorda. Ambas fueron retenidas como rehenes hasta la tarde, y posteriormente atadas y amordazadas y luego apuñaladas mortalmente, aparentemente con el mismo cuchillo con el que habían apuñalado a Carol King. A eso de las 6, el señor Ward regresó a casa y Charles lo apuñaló y le disparó en la cabeza. Charles y Caril huyeron a continuación en un Packard propiedad de Ward, llevándose dinero, ropa y joyas que habían robado de la casa. Esa misma tarde se habían descubierto en Bennett los cuerpos de Meyer, Jensen y King. Los sucesivos asesinatos de la pareja de criminales hicieron cundir el pánico en toda la comarca. La gente de Lincoln y Bennett se atrincheró en sus casas y se aprovisionó de armas y municiones, temiendo ser los siguientes. La Guardia Nacional se desplegó en la zona para ayudar en la búsqueda de los fugitivos, mientras la policía registraba Lincoln casa por casa. A la mañana siguiente, un pariente de los Ward acudió a su casa para saber por qué Chester no había ido a trabajar, hallando los cadáveres, lo que aumentó aún más el pánico general. Mientras, Charles y Caril se alejaban de la zona rumbo a Wyoming. Cruzaron la frontera del estado la mañana siguiente y al mediodía llegaban a la ciudad de Douglas, en la región conocida como las Badlands. Allí escucharon en la radio que habían encontrado los cuerpos de los Ward y que la policía buscaba un Packard, así que Charlie decidió cambiar de vehículo. A unos kilómetros de la ciudad vieron un coche aparcado a un lado de la carretera. Su dueño, Merle Caalasan, un viajante de comercio de 37 años, casado y con 2 hijos, dormía en su interior. Charles trató de llamar su atención y, como Caalasan no le hizo caso, le disparó a través de la ventanilla del coche. Charles trató de arrancar el Buick de Caalasan, pero el coche tenía un freno de estacionamiento accionado por pedal, algo que Charles nunca había visto. Al tratar de arrancarlo el motor del coche se caló. Starkweather trató inútilmente de volver a encenderlo. Entonces,
un motorista que pasaba, al ver los dos coches parados juntos, creyó que se trataba de un accidente y se detuvo a ayudar. Starkweather le amenazó con su rifle, pero cuando el motorista vio el cuerpo de Kaalasan, trató de arrebatarle el arma. Mientras ambos forcejeaban, pasó por allí un coche de policía conducido por un sheriff llamado William Roumar, que se detuvo a investigar. En ese momento, Caril Fugate salió del coche corriendo hacia él y gritando: Starkweather, va a matarme. Entonces Charles se metió a toda prisa en el Packard y arrancó, alejándose a gran velocidad. Roumar dio aviso por radio. Muy pronto, una patrulla de policía lo perseguía. Charles atravesó Douglas saltándose semáforos y alcanzando los 160 km por hora. A la salida de la ciudad, uno de los agentes abrió fuego contra él, alcanzando el parabrisas trasero de su coche. Los cristales le hicieron varios cortes leves en la cara, pero Charles, creyendo estar herido de bala, detuvo el coche y se entregó. Charles Starkweather y Caroline Fugate fueron trasladados a la prisión de Douglas, donde se les tomó declaración. Charles asumió la autoría de todos los asesinatos, salvo los de Clara Ward y Lillian Fenkell, asegurando que seguían con vida cuando ellos se fueron de su casa. Mientras, Caril se mostraba confusa y en estado de shock, y sus declaraciones fueron incoherentes y contradictorias. Al día siguiente, jueves 30 de enero de 1958, ambos eran extraditados de Wyoming a Nebraska para ser juzgados. Charles fue internado en la prisión estatal y Caril, dada su corta edad, quedó bajo custodia en un hospital psiquiátrico. Se decidió que ambos fueran juzgados por separado. Durante su traslado, Charles Starkweather y Caroline Fugate pasaron una noche en la cárcel de Gering, Nebraska. En la pared de su celda, Starkweather dejó escrita esta especie de confesión. El juicio de Charles Starkweather comenzó el 5 de mayo. Para no envolverse en un juicio largo y farragoso, se decidió juzgarlo solo por el asesinato de Robert Jensen, el que más probabilidades tenía de lograr una condena. Sus abogados trataron de conseguir que fuera declarado enfermo mental y, como tal, no responsable de sus actos. Pero Charles se negó porque, según decía, nadie se acordará de un loco, y prefirió defenderse alegando que lo había matado en defensa propia, algo inverosímil ya que Jensen presentaba varios disparos en la cabeza realizados por la espalda. Además, durante su declaración Charles acusó públicamente a Caroline de haber colaborado con él y de haber sido ella quien asesinó por celos a Carole King, de haber apuñalado a Clara Ward y Lillian Fenkell, y de haber rematado de un disparo a Merle Callins cuando la escopeta de Starkweather se había atascado. Lo cierto es que, durante su reclusión, Charles Starkweather había cambiado varias veces su versión de los hechos y, si en un principio había exculpado a Caril, posteriormente la había acusado de ser su cómplice. Llegó a decir que si me van a freír en la silla eléctrica, que Caril se siente en mis rodillas. Pese a los intentos de sus abogados, los psiquiatras declararon que Charles, aun siendo antisocial y teniendo un trastorno de la personalidad, no estaba ni mucho menos loco. El 23 de mayo, tras apenas 24 horas de deliberación, el jurado declaró culpable de asesinato a Charles Starkweather, recomendando que fuera condenado a la pena de muerte. El juicio de Caroline comenzó el 27 de octubre. Fue juzgada como adulta y no como menor de edad. Con 15 años, era la mujer más joven en ser acusada de asesinato en primer grado en la historia judicial norteamericana. Al igual que Charles, se la juzgó solo por el asesinato de Robert Jensen. Ella misma había admitido en una de sus declaraciones que le había quitado la cartera, lo que la convertía en coautora de un asesinato con robo. Su defensa recurrió a presentar a Caroline como una víctima de Charles y no una cómplice. Según su relato, el día 21, al llegar del colegio, Caril había encontrado en su casa a Charles viendo la televisión. Su novio le había dicho que él y su banda estaban planeando un robo a un banco y que sus padres les habían descubierto y por eso estaban retenidos en un lugar secreto. Nada les pasaría si Caril hacía lo que Charles le ordenaba. Desde ese momento, Charles no la dejó a solas en ningún momento, e incluso la dejaba atada y amordazada cuando salía a comprar comida. Sin embargo, Charles Starkweather, llamado a declarar al juicio de Caril, negó esta versión de los hechos y afirmó que Caril estaba presente durante los asesinatos de sus padres y su hermana, y que lo había acompañado voluntariamente. Además, se reafirmó en sus acusaciones de que la joven había cometido personalmente varios de los asesinatos. La declaración de Caril no convenció al jurado, se mostró dubitativa y eludía preguntas comprometidas aludiendo a su mala memoria.
Incluso el juez mostró su escepticismo por el hecho de que Caril no hubiera intentado fugarse, cuando era evidente que había tenido oportunidades para hacerlo. Finalmente, el jurado la declaró culpable y fue condenada a cadena perpetua. Caril and Fugate en 1976. Tras varias apelaciones y aplazamientos, Charles Starkweather fue ejecutado en la silla eléctrica el 25 de junio de 1959. Durante su estancia en prisión se mostró encantado por toda la atención recibida y por lo famoso que se había vuelto. En cuanto a Caril Ann, fue recluida en el correccional para mujeres de York, Nebraska. Su comportamiento en prisión fue ejemplar e incluso obtuvo el graduado escolar, lo que le permitió salir en libertad condicional en junio de 1976, tras haber cumplido 17 años y medio de encierro, pese a la oposición de las familias de las víctimas. Una vez libre, se cambió el apellido y trató de pasar desapercibida, salvo por un par de ocasiones en las que participó en programas de televisión defendiendo su inocencia. En 2004 se casó con Frederick Clare, un obrero jubilado con el que se instaló en la ciudad de Strathclyde, Ohio. Lo último que se supo de ella es que había sufrido varios ictus y que en agosto de 2013 sufrió un grave accidente de tráfico en el que su marido murió y ella quedó gravemente herida. La enorme popularidad que el caso alcanzó en Estados Unidos propició que no tardara mucho en inspirar diversas adaptaciones en cine y televisión. La primera, en 1962, en un capítulo de la serie policíaca Naked City. En 1963 se estrenó The Sadist, un filme de bajo presupuesto inspirado en su historia, aunque con notables cambios con respecto a los sucesos reales. A esta le siguieron otras películas basadas en los crímenes de Starkweather y Fugate: Malas Tierras, Terrence Malick, 1973, California, Dominic Sena, 1993, Amor a quemarropa, Tony Scott, 1993, Asesinos natos, Oliver Stone, 1994, o Agárrame esos fantasmas, Peter Jackson, 1996. Todas ellas adaptaban la aventura criminal de Starkweather y Fugate en mayor o menor medida. En 2004 se estrenó Starkweather, el primer filme sobre la historia real de los dos.